Bienvenidos todos a nuestro encuentro que llamamos Ven a Caminar con Jesús. Empezamos un nuevo ciclo muy oportuno para estos tiempos. Exploraremos la experiencia de San Pablo evangelizando. Lo haremos junto a él, ya que es y debe ser un ejemplo para todos nosotros. Estudiaremos el método usado por San Pablo para hacer llegar la palabra de Dios a todos los sitios que visitó y para lograr ser iglesia en esas comunidades que evangelizó. La etapa que estudiaremos está enmarcada en el libro de Hechos de los Apóstoles, el cual les auguro un recorrido muy interesante y transformador. Ya lo verán. ¿Recuerdan la pregunta del encuentro pasado? ¿Por qué de este tema? Es que la iglesia nos manda a ser discípulos y misioneros. Ya vimos de forma muy reducida lo que significa ser discípulo. Ahora empezamos la parte de misioneros. Pero alto, las cosas no son así de fáciles. Según lo que encontramos en los Hechos de los Apóstoles, San Pablo se convierte en el capítulo 9. En el 13 lo nombran apóstol y en el 17 San Pablo comienza a evangelizar. Todo tiene un comienzo. Para nosotros, los que queremos conocer a San Pablo y lo que él hizo, también tenemos un capítulo 9. Así que empezamos pidiéndole a San Pablo que nos tome de la mano y nos lleve a recorrer para conocer, pero también hacer lo que él hizo. Glorioso apóstol San Pablo, vaso escogido del Señor para llevar su santo nombre por toda la tierra. Por tu celo apostólico y por tu abrazada caridad con que sentías los trabajos de tus prójimos como si fueran tuyos propios. Por la inalterable paciencia con que sufriste persecuciones, cárceles, azotes, cadenas, tentaciones, naufragios y hasta la misma muerte. Por aquel celo que te estimulaba a trabajar día y noche en beneficio de las almas y sobre todo por aquella prontitud con que a la primera voz de Cristo en el camino de Damasco te rendiste enteramente a la gracia. Te ruego por todos los apóstoles de hoy y que me consigas del Señor que imite tus ejemplos, oyendo prontamente la voz de tus inspiraciones y peleando contra mis pasiones sin apego alguno a las cosas temporales, y con aprecio de las eternas, para gloria de Dios Padre, que con el Hijo y el Espíritu Santo vive y reina por todos los siglos de los siglos. Amén. Empezamos este encuentro haciendo un muy breve resumen del anterior. Primero, Pablo es bautizado y antes de ser enviado, oró y ayunó antes que le fueran impuestas las manos. Esto es lo que tradicionalmente se nos ha enseñado y que hoy por hoy se sigue manteniendo por más de 2000 años. Anoten ese detalle. Segundo, Pablo llega a predicarle al procónsul romano y éste acogió la palabra transmitida. Gran éxito cuando vamos respaldados por la autoridad de Dios y con el conocimiento de nuestra fe, transmitiéndola sin errores, tal cual como se nos ha enseñado. Tercero, se presenta el peor enemigo de todo católico y sobre todo de aquel que está en labores de evangelización. Efectivamente, Dios tiene enemigos y estos también nos odian a nosotros que somos fieles a Jesús, la Iglesia y la tradición que hemos recibido desde los apóstoles. El encuentro con este adversario no es casual y muy probablemente nuestros futuros adversarios puedan ser nuestros propios compañeros de camino. Les recuerdo el último detalle. En todo proceso de evangelización se presenta nuestro enemigo y es aquel que busca impedir, sabotear, sembrar cizaña, dividir, etc. en la labor de evangelización. Es el mismo demonio que Jesús nombró cuando dijo a sus discípulos que vio a Satanás caer del cielo como un rayo cuando envió a los 72 discípulos de 2 en 2. No quiero perder la oportunidad de leer este pasaje para recordar cómo fue. Tengamos una pausa con San Pablo y busca Lucas capítulo 10, versículo del 18 al 19. Leemos. Él les dijo: veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado potestad para aplastar serpientes y escorpiones y sobre cualquier poder del enemigo, de manera que nada podrá hacerles daño.
El mismo Jesús que preparó a sus discípulos y los envió con su poder, da razón de los logros obtenidos venciendo a Satanás, siendo él mismo testigo de ello con su declaración. Debemos de entender nosotros que si tenemos el poder de Jesús, cuando llevamos la palabra de Dios a todos lados, siendo humildes en nuestro actuar, firmes en nuestra fe y obedientes con nuestros pastores y la doctrina que hemos recibido, las cosas saldrán bien. ¿Recuerdan que les dije que en el libro de los Hechos de los Apóstoles teníamos a Pablo que se convirtió en el capítulo 9, en el 13 lo nombraban apóstol y en el 17 lo enviaron a tierras aún más lejanas a evangelizar? Pues bien, estamos ya en la etapa de primer envío, y si no se percataron en el encuentro anterior, hice un salto de un hecho muy importante, pero que sí desarrollaré en este encuentro, y que tiene un gran mensaje para todos nosotros, pero sobre todo para ti que me escuchas. Como el texto es largo, solo leeré extractos y te dejaré para que lo repases en otro momento. Para los que me escuchan, todas las citas aparecerán en su pantalla. Busca en tu Biblia Hechos capítulo 13, versículo 14 al 17. Leamos. Ellos siguieron desde Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Después de la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga se dirigieron a ellos. Hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, díganla. Pablo se levantó, pidió con la mano silencio y dijo: varones israelitas y los temerosos de Dios, escuchen. El Dios de este pueblo de Israel eligió a nuestros padres, enalteció al pueblo durante su permanencia en el país de Egipto y con brazo fuerte los sacó de allí. De su descendencia, Dios, según la promesa, hizo surgir para Israel un Salvador, Jesús. Juan había predicado ante la proximidad de su venida un bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel. Cuando estaba Juan para terminar su carrera, decía: ¿quién piensan que soy? No soy yo, sino miren que detrás de mí viene uno a quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Cuando cumplieron todo lo que sobre él estaba escrito, lo bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Se apareció muchos días a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los mismos que ahora son sus testigos ante el pueblo. También nosotros les anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a nuestros padres la ha cumplido Dios en nosotros, sus hijos, al resucitar a Jesús, como estaba escrito en el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Por tanto, cuiden que no suceda lo dicho en los profetas. Miren, los despreciadores, asómbrense y ocúltense, porque voy a realizar una obra en sus días, una obra que no creerían si alguien se las contara. Al salir, les rogaba que el sábado siguiente les hablaran de eso mismo. Terminada la reunión, muchos judíos y prosélitos que adoraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, que los exhortaban y persuadían a permanecer en la gracia de Dios. Sin olvidar recordarles que lo lean completo en otro momento, vamos a extraer de esta emocionante lectura lo que Dios nos quiere enseñar. San Pablo, con una fortaleza y sapiencia increíble, habla con toda propiedad de todas las verdades de la fe conocidas hasta el momento. Expone ampliamente a judíos que sí conocen su fe, ya que van todos los sábados a la sinagoga a instruirse, y les habla todo lo que conocían hasta la llegada de Jesús. Debemos recordar que Pablo era un hombre instruido, que se formó a los pies de Gamaliel, el cual era un fariseo muy respetado. Habla con todo detalle de Jesús, su prefigura en el Pentateuco o la ley judía, su anuncio por medio de Juan el Bautista y todo lo que dijo de Jesús, dejando muy claro que él no era el Mesías, pero denotaba su inmenso respeto cuando declaró que no merecía desatarle las sandalias. ¡Qué gran hombre que siendo pariente de Jesús, siendo el escogido para abrir el camino,
a anunciar al que venía, demostró una humildad tal que no se vanaglorió de eso. El mensaje aquí es que puede ser cualquier cosa, rey, príncipe, teólogo, doctor, de lo que sea, pero frente a Jesús y al envío que nos manda a Jesús, todos nosotros somos sus servidores, no somos protagonistas, Él es el centro de todo. San Pablo comunica argumentando con las Escrituras, con lo que él ya sabía, de lo que aprendió de esa primera comunidad de fe, de los apóstoles, y por supuesto lo que él mismo recibió de Jesús, que Jesús le reveló, que Jesús es el Mesías, aquel por cuanto todos ellos y sus padres han estado esperando. Lo comunica con fuerza, con valentía, con conocimiento de causa, con plena fe de que todo eso es cierto. Nos dice San Pablo a nosotros que prepararnos en la fe es fundamental para poder dar razón de ella. Como también dijo San Pedro, debemos conocer lo que creemos y también dar razón de lo que creemos. Termina San Pablo con dos detalles interesantes. Primero, citando al profeta Isaías, San Pablo hace un llamado que nuestro enemigo ya conoce y que tiene tiempo trabajando en ello. Pero ¿saben qué? Dios cumple lo que promete. Por tanto, si Él dijo que el Hijo de Dios vendría, pues vino. Que resucitaría entre los muertos, pues resucitó. Por tanto, creemos y somos seguidores de un Dios verdadero que dice la verdad y que cumple su palabra. Segundo, como resultado de esta predicación, se enciende en el corazón de estos hombres y mujeres un fuego que no quema, que abre el deseo de saber más, de vivir nuevamente una experiencia muy personal que llamamos querigma y que es el primer encuentro con Jesús y su palabra. En estos tiempos debe ser un encuentro continuo con Jesús, encuentro con su palabra gracias a la predicación que llevamos, con la Santa Escritura que les invitamos a leer y que usamos para enseñar o refutar medias verdades, o con la tradición de la Iglesia, que es Mater y Magister, o mejor dicho coloquialmente, Madre y Maestra, que nos acoge y enseña en lo que debemos creer para salvar nuestras almas. Dejamos aquí este encuentro con esta pregunta. ¿Por qué de este tema? Es que la Iglesia nos manda a ser discípulos y misioneros. Ya vimos algunas características de un misionero, enumeró algunos. Es valiente, porque sabe que va con el apoyo de Dios, que su fuerza es de Dios y no suya, que conoce su fe y sabe dar razón de ella, que debe saber comunicarse con todo tipo de personas, sin excluir a nadie. ¿Y para ser misionero como San Pablo? Quédate con nosotros, no te pierdas nuestros próximos encuentros de Ven a Caminar con Jesús, para que conozcas más a San Pablo como modelo de la evangelización. Queremos saber de ti que nos escuchas. Síguenos en nuestras redes. En la pantalla colocaremos todas nuestras coordenadas. Escríbenos con el hashtag Ven a Caminar con Jesús y hashtag Parroquia San José de Chacao. Tu opinión y participación es muy importante. Te esperamos. San Pablo ruega por nosotros. Alabado sea Jesucristo.